Hola, bienvenidos. Es una alegría poder compartir con ustedes este espacio dedicado al cine y al tango. Por razones que todos conocemos, el modo de nuestras aproximaciones a este importante tema va a ser virtual. Claro que me gustaría poder compartir con ustedes un aula y, y debatir y compartir las diferentes miradas que seguramente despertarán algunos materiales que vamos a compartir en esta clase. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿cuáles son las funciones que el tango cumplió a lo largo de la historia del cine argentino? Es una pregunta que ofrece al menos tres respuestas que trataremos de analizar hoy. Antes me gustaría hacer una breve reseña de los orígenes del tango en el cine, muy breve, porque es un tema que está en permanente investigación. Pensemos que el cinematógrafo nace en 1895 en Lyon, en Francia. Por supuesto, son los hermanos Lumière quienes rápidamente descubren toda la potencialidad que ofrece este gran invento, un invento que permite reproducir la imagen en movimiento. Aquellas cámaras primitivas, que en realidad eran como pequeños cajones que permitían salir a filmar, por ejemplo, la llegada del tren a La Ciotat, como hizo Lumière, o en otros casos filmar paseos en las ciudades que en aquella época estaban en pleno proceso de modernización. Bueno, ese invento llega a Buenos Aires aproximadamente en 1897, lo importa la casa Lepage, y hay algún registro que por supuesto es consignado por Jorge Miguel Couselo, extraordinario crítico de cine entrañable. Estas imágenes que él menciona no hemos podido verlas porque se han perdido, o al menos si las tiene algún coleccionista o alguien las ha recuperado, todavía no he podido verlas, pero se habla de una primera imagen que sería la bandera argentina flameando. Creo que era un carrete de 17 metros, pensemos entonces en 52 segundos aproximadamente, menos de un minuto, y después todas imágenes que están vinculadas a las actualidades del momento. Pero hay una que a mí particularmente me llama la atención dentro de ese catálogo, y es una película, un cortometraje llamado Tango Argentino. Por supuesto siempre hablamos de cortometrajes, ¿no? Estamos hablando de los albores del cine. Un cortometraje donde aparentemente se lo veía a Agapito. Agapito era un asistente de José Podestá, el gran payaso José Podestá, Pepín Podestá, y parece que era un talentoso bailarín de tangos, Agapito, y lo filmó Eugenio Pay para la Casa Lepage en una película llamada Tango Argentino, que hasta donde supe fue proyectada en la corte de Alfonso XIII y también de Víctor Manuel II. Parece que despertó una gran ola de críticas y de entusiasmo al mismo tiempo, ese baile atrevido, de la pareja sensualmente abrazada, y aparentemente esa fue la primera aproximación del cinematógrafo
al tango. Siempre me generó una gran intriga saber cómo serían los registros de aquella casa Lepage, donde, por ejemplo, según algunos catálogos, podía verse a artistas entrañables para nosotros y fundadores del tango como Ángel Villoldo o la pareja de Flora Hortensia Rodríguez y Alfredo Eusebio Gobi. No lo sé, imagino que esos rodajes en lugares que fueron muy luminosos, porque las películas de aquella época requerían de una gran cantidad de luz para imprimirse, imagino que serían la mejor postal de la Guardia Vieja. Lamentablemente no puedo hablar de ese material porque no lo conozco, porque está perdido. Sé que algunos estudiosos hablan de un posible acceso a ese material en Europa. Parece que algunas de esas casas que han filmado, atraídas por la novedad del tango en Buenos Aires, posiblemente hayan llevado algunos de esos carretes a Europa y estén allí. Yo no lo sé. Puedo decirles, en todo caso, que hasta donde la investigación de Jorge Miguel Couselo ha llegado, es al punto de determinar que se filmaron en el viejo Teatro San Martín algunas escenas. Por supuesto estamos hablando del cine mudo, de modo que no podemos ni siquiera pretender escuchar a estos artistas. Simplemente consigno que el baile, obviamente el baile fue lo primero que llamó la atención, pero por razones obvias. No solamente porque la danza es muy sensual, es muy bella, tan llena de matices y de colores y de sabores, porque es una danza que está pensada para todos los sentidos. Pienso que, por otro lado, había un interés en filmar a las parejas bailando tango, y pienso que tal vez haya algún registro de Casimiro Aín, por ejemplo, de los precursores del baile de tango, porque estamos hablando de imagen en movimiento. Entonces es lógico que ellos buscaran afanosamente todas las escenas de la vida cotidiana donde se manifestara sobre todo el movimiento. Y el baile era una de ellas, por supuesto, con su atractivo, con su digamos, particularidad, porque pensemos que hasta esa época era impensado que una pareja se abrazara para bailar de una manera tan sensual. Entonces yo creo que eso llamó la atención rápidamente, y los ambientes también del tango habrán sido objeto de interés para aquellos primeros directores o realizadores que irían documentando eso por las calles o en las casas de baile, o recreando escenas, pero siempre en lugares muy luminosos. Me parece muy difícil pensar en imágenes nocturnas, pero es cierto que estos precursores del cine empezaron a experimentar con diferentes tipos de luces y también con esas cámaras que eran portátiles podían registrar escenas ya no de la vida cotidiana, sino del baile cotidiano, porque creo que el tango como baile estaba en las calles y pertenecía a la escenografía musical y plástica de Buenos Aires. Lamento no poseer ningún fragmento, ninguna imagen para compartir con ustedes, pero sí me gustaría que hicieran el ejercicio de imaginar en un blanco y negro muy, tal vez
muy ajado, rayado quizá, porque la forma en que se conservan los materiales de esa época no son las mejores. Me gustaría que imaginaran, al menos como un ejercicio mental necesario, la forma en que habrá sido filmado ese baile, indudablemente en un plano general. El cine va a descubrir paulatinamente el montaje a partir de algunas audacias para la época que hacía Georges Méliès en Francia, y después con los cineastas de la escuela de Brighton, allá por 1900 en Inglaterra. Ahí seguramente ya empiezan a aparecer los movimientos de cámara, las aproximaciones, los primeros planos detalles. Que toquen Reina de Saba. ¿Por qué cambian el tango? Porque yo he querido. ¿Y quién sos vos, malebote? Te saca travieso para lo que usted. La escena que vieron pertenece a una película ya antológica, que es Los muchachos de antes no usaban gomina. Película de 1937, dirigida por Manuel Romero, que fue comediógrafo, letrista de tango, director de cine, por supuesto, un hombre muy cercano a todas las manifestaciones artísticas relacionadas con el tango. Manuel Romero dirigió esta película, y si es tan recordada en la historia del cine, voy a pasar por alto la remake que se hizo en los años 70, que me parece bastante floja, a cargo de Enrique Carreras. Volvamos a la primera auténtica e inolvidable película con Santiago Arrieta, con el debut de Hugo del Carril cantando Tiempos Viejos. Tango que además es uno de los que mejor refleja toda esa época evocada en la escena que ustedes vieron. No me voy a detener a hablar de los estilos de baile porque no es mi tema, pero sí me gustaría que piensen en la pregunta original que nos formulamos al comienzo de esta clase. ¿Cuáles son las funciones que el tango vino a cumplir en el cine argentino? Viendo la escena que compartimos, pienso en un primer estadio, en una primera función, que es la mítica, la función mítica, es decir, el cine nacional, sobre todo en los años 20, 30, 40 y 50, hasta ahí, lo que hace es, en parte, refundar la mitología del tango. Algo que ustedes pueden encontrar en las 4 conferencias
Borges sobre el tango, es decir, ese ambiente prostibulario, el ambiente de Hansen, de los guapos, de las mujeres codiciadas y codiciosas, toda esa arquitectura humana que por supuesto el tango ha reflejado, a veces, o casi siempre podría decir, con un trazo más bien grueso. Al decir un trazo grueso digo también en forma paródica. Era el tango visto también por los saineteros y los comediógrafos de la época, el tango que se veía en los teatros, las escenas con el fungi, el lengue, el cuchillo, el cabaret, el Café Tarana o Hansen, el Armenonville, toda la mitología del tango, ¿no? Ese especie de mundo entre subterráneo y también habitado por ciertos dioses de un Olimpo reo, lumpen, todo eso forma parte de la etapa mítica del tango. Es decir, cómo los mitos que están presentes en las crónicas, los mitos que están presentes en algunas letras de tango, y tal vez en algunas evocaciones, estoy pensando en el famoso libro de los hermanos Bates, donde se pueden asomar ustedes a las entrevistas que hacían los Bates en la radio, y donde muchas figuras señeras de la primera época del tango evocan ese ambiente, esa atmósfera, esas relaciones humanas, esa música tocada de manera ligera, un poco el tango pícaro que le gustaba a Borges y a Bioy Casares, los tangos de Saborido, de Villoldo, de Arturo de Bassi, de aquellos hombres que como Arolas, y Greco, y Bardi, y Maglio, y Manuel Aróstegui, por ejemplo, perfumaron y perfilaron casi como una especie de fileteador, ¿no? Inspirado, que eran esos músicos, el tango que nosotros ahora en ese cine vemos como una evocación. Hay una añoranza, hay una nostalgia de ese Buenos Aires y de esos arrabales que desaparecieron para esa época, ¿no? Porque ya en la película Tango, del año 33, de Luis Mogliabar, ya aparece eso. Aparece una evocación que es llamativa, pensando que habían pasado apenas 20 o 25 años de la desaparición parcial de todo eso, digo, ¿no? Pero hay un clima de guardia vieja en muchas de estas películas, y no es casual esto, porque en definitiva el tango también refunda su mitología arrabalera de música prostibularia y de música prohibida en esos años. Los guionistas, muchos de ellos letristas de tango, muchos de ellos hombres vinculados al teatro, al sainete, que conocían muy bien el oficio de pintar esos ambientes, lograban escenas como la que vimos recién, ¿no? Escenas donde evidentemente aparece ahí toda la procacidad y la burla y el menoscabo de los niños bien y de los personajes un poco más arrabaleros, donde se imitaba y a veces de manera muy burlona la forma de baile de aquellos años, donde por supuesto se tocaba un tango mucho más ágil quizá. Pero es bueno decir esto, ninguna de esas reconstrucciones tiene un carácter documental. Quiero decir, hay también en esas reconstrucciones a veces problemas vinculados a ciertos anacronismos, no son totalmente fieles
a la época. Hay mucho también de la imaginación de quienes reconstruían. Es una reconstrucción poética en algunos casos, en otras una reconstrucción satírica. Es decir, hay distintas temperaturas y humores en esas reconstrucciones, pero ninguna pretende ser absolutamente fiel a la realidad, sino tomaban algunas cositas que les parecían cercanas a cómo se evocaba esa época, y entonces, mechadas con otras cuestiones que venían de cierto estilo escenográfico, de la iluminación, de las actuaciones, de la música, que no se tocaba como en la Guardia Vieja, vayan a cualquier disco de pasta de los años 10 y se van a dar cuenta de que era otro el tango, se tocaba de otra manera, y sería bueno en alguna clase hablar de estos estilos que no pertenecen, por supuesto, a nuestro tema de hoy. Pero sí me parece importante que ustedes, cuando vean estas escenas, se diviertan, las disfruten, pero que de ninguna manera piensen que esas escenas reflejan de manera fiel las crónicas de ese momento. Hay una intención que a veces es paródica, como dije, satírica, poética, depende del contexto en el que se recrea, pero siempre está ese patrón evocativo y mítico. Es decir, la primera función del cine es, en relación al tango, es fundar o refundar la instancia mítica del arrabal, de los malevos, de la madrecita abandonada, viejita, 1927 de Ferreira, Muñequitas de Lujo, todo ese mundo de Lero Ferreira con sus muñecas porteñas, con sus personajes que hoy vemos de manera crítica porque aparecen modos de vida y situaciones que las letras también reflejan, y que también es tema nuestro analizar los cambios en las costumbres, en la forma de ver a la mujer, en la forma de ver las relaciones humanas. Todo eso también está presente en ese cine que, insisto con esto, se nutre un poco de una idealización mítica de un pasado que, bueno, yo siempre pienso en Borges y en las 4 conferencias sobre el tango, en un mundo que dio mucha cuerda a la ficción, sobre todo, ¿no? A la ficción a partir del culto del coraje y de esta etapa precursora del tango, donde se mezclan todos los avatares de un Buenos Aires surcado por diferentes climas y situaciones, a partir de la aparición de los inmigrantes, que también el tango refleja, y el sainete, de los cambios mismos de la música de tango que va evolucionando conforme los músicos empiezan a conocer un poco más la técnica musical, la aparición de nuevos lenguajes, la aparición del cine, el triunfo que se va a dar en 1915 aproximadamente, del tango en Europa. Ya antes había ido el vasco Casimiro ahí, ya en 1913 hay todo un modo de llevar el tango a Europa, la danza, de un modo mucho más efectivo que cuando en 1907 la fragata Sarmiento llevó la morocha, ¿no? La partitura de la morocha, y viajaron los Gobi y Villoldo, en fin, todo eso significa también una evolución y un salto de calidad en el tango como arte. Pero digo, todo eso también está salpicado con viñetas, con imágenes, con la filigrana que cada uno, a partir de su imaginación, le agrega a esos ambientes pícaros y a veces violentos
donde el tango se gestó. Por eso digo, con esto concluyo, esta primera aproximación, la primera función es una función mítica. Es decir, el tango pensado como mito. El cine hace que el tango se piense a sí mismo y al pensarse a sí mismo se refleje las caras internas de la Guardia Vieja, que creo yo es tal vez la etapa más pintoresca en todo sentido del tango.